En la plaza, el millonario amargado observaba el mundo desde lo alto de su silla de ruedas, hasta que fue sorprendido por una niña que cargaba a dos bebés hambrientos. Con los ojos llenos de lágrimas de desesperación, ella suplicó: «Cómprales leche y yo lo curo». Él se burló, convencido de que era una locura, pero cuando dio el primer paso, no imaginaba que el mayor de los milagros aún estaba por venir. Camilo, un millonario de mediana edad, estaba sentado en la plaza central, inmóvil en su silla de ruedas. Su semblante era frío, no por maldad, sino como alguien que ya no lograba sentir nada por la vida. El motivo era claro: 8 años atrás, su tan esperada hija nació sin vida. Ingrid, su esposa, nunca se recuperó, y el matrimonio se desmoronó. Solo, Camilo buscó destruirse de todas las formas, entregándose a los deportes extremos para intentar sentir algo, cualquier cosa. Pero en una escalada de montaña, sufrió una terrible caída. Sobrevivió, pero perdió el movimiento de las piernas. La paraplegia también apagó la última chispa de esperanza que quedaba en su corazón. Desde entonces, se había convertido en un hombre que solo observaba al mundo seguir adelante, sin fe, sin alegría, sin futuro. El viento agitaba las hojas de los árboles, trayendo consigo pasos apresurados, risas lejanas e incluso el llanto de un niño que resonaba en la plaza. Camilo lo escuchaba todo, pero nada penetraba en su corazón. Sus pensamientos eran como muros altos. No importa cuánto lo intente, nada me devuelve lo que perdí. Mi hija está muerta. Mi futuro murió con ella. Así se repetía mentalmente, mientras fijaba la mirada en un punto cualquiera, casi inmóvil, como si fuera invisible en medio de la multitud. Fue en ese letargo que algo inesperado sucedió. Una niña, delgada, de unos 8 años, apareció frente a él cargando a 2 bebés envueltos en mantas desgastadas. Sus pies descalzos golpeaban el suelo de piedra con determinación, y sus ojos, a pesar de la juventud, traían una firmeza desconcertante. Camilo levantó la mirada intrigado sin disimular la incomodidad. «¿Qué hace una niña como esta sola aquí?», pensó. Cuando ella se detuvo frente a él, no desvió la mirada, como tantos lo harían ante un millonario de traje y expresión dura. Al contrario, lo encaró de frente. «¿Usted siempre está sentado aquí?», preguntó con voz firme, sin miedo. Camilo arqueó la ceja. «¿Y qué te importa a ti?», replicó en un tono seco, casi hostil. «Importa porque parece triste». Ella miró a los bebés y luego a él. «Nadie debería vivir tan solo». Camilo suspiró, molesto. «Niña, tú no sabes nada de la vida. Ve a cuidar de esos bebés antes de que algo pase». Ella entrecerró los ojos, sin retroceder. «Sé más de lo que parece. Sé lo que es perder. Sé lo que es ser dejada atrás. Fui abandonada cuando era bebé y crecí en un orfanato, pero no dejé que eso me matara por dentro». Las palabras golpearon a Camilo de lleno. Intentó disimular la incomodidad con una risa corta y amarga. «¿Crees que entiendes el dolor de un adulto? Yo perdí a la única hija que tendría. Mi esposa me dejó. Después, me destruí por completo. No existe salida cuando todo lo que amas desaparece». Su voz titubeó un instante, pero pronto recuperó la dureza. La niña apretó a los bebés contra su pecho y respiró hondo. «Me llamo Juliana», hizo una pausa, «y ellos son Daniel y Esmeralda. También fueron abandonados, dejados en el refugio donde yo estaba. Nadie quería cuidarlos, por eso decidí llevármelos conmigo y huir. No voy a permitir que pasen por lo mismo que yo pasé. No quiero que crezcan solos». Camilo frunció el ceño. «¿Y qué piensas hacer? Tú misma eres solo una niña. No puedes salvar a nadie». El silencio de la plaza se volvió pesado. Entonces ella levantó el rostro, lo miró a los ojos y con la firmeza de quien carga un secreto mayor que sí misma, declaró: «Puedo salvarlo a usted, si me ayuda. Cómpreles leche y yo lo curo». Camilo abrió los ojos con sorpresa y luego soltó una carcajada, una mezcla de incredulidad y sarcasmo. «¿Curarme?
¿Tienes idea de lo que dices? La medicina ya dijo que nunca volveré a caminar. ¿Acaso crees que una niña puede cambiar eso? Juliana no parpadeó. No soy yo, es Dios. Yo solo soy el instrumento. Dio un paso adelante. ¿No extraña levantarse? ¿Caminar por su cuenta? Yo sé que lo extraña. Él la miró, intentando mantenerse frío, pero el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo se atreve esta pequeña a hablarme así?, pensó. En voz alta respondió: «Estás soñando. El mundo no funciona con fe. Yo ya vi suficiente para saberlo», pero la niña no retrocedió. Sostuvo fuerte a los bebés y, con una serenidad sorprendente, dijo: «Si yo sobreviví hasta hoy, abandonada con hambre y frío, es porque la fe me sostuvo. Si yo pude, usted también puede». Camilo se quedó en silencio. Por primera vez en muchos años, no tenía una respuesta lista. La mirada de aquella niña, con toda su pureza y convicción, parecía atravesar sus defensas como cuchillas invisibles. Respiró hondo, desvió la mirada hacia los bebés que lloraban bajito y murmuró: «¿Y si acepto esta locura? ¿Qué pasará?». Juliana abrió una pequeña sonrisa. Lo imposible. Camilo aún sentía el peso de las palabras de Juliana reverberando dentro de sí. Lo imposible. Respiró hondo, rió nervioso y con ironía dijo: «Empieza entonces. Quiero ver que ese imposible suceda». Juliana, firme, negó con la cabeza. «Aquí no. Este no es el lugar. Usted necesita acompañarme». Alzó a los bebés, que lloraban bajito, como si también confirmaran su decisión. «Venga conmigo, le mostraré dónde me estoy quedando». Camilo entrecerró los ojos, dudando. «¿Yo? ¿Seguirte a ti? ¿Una niña con 2 recién nacidos en los brazos?». Sacudió la cabeza. «Esto parece una locura sin sentido». «Locura es vivir sin creer en nada», replicó ella sin inmutarse. «Venga». Él la siguió por las calles estrechas, en silencio, mientras pensaba para sí: «¿Qué estoy haciendo?». Siguiendo a una niña como si tuviera respuestas que ni los médicos tuvieron, pero algo en él se negaba a dar media vuelta. Juliana caminaba con pasos pequeños pero firmes, y los bebés sollozaban buscando calor. En cada esquina, Camilo luchaba contra la voz fría en su mente que decía: «Esto no es más que un delirio». Aún así, siguió hasta llegar a un callejón húmedo y sombrío. El lugar era miserable, paredes con moho, el aire impregnado de olor a abandono, cobijas rotas esparcidas por el suelo y una caja de cartón que servía de colchón. Camilo sintió el estómago revolverse. ¿Tú vives aquí?», preguntó, la voz cargada de incredulidad. Juliana acomodó a los bebés sobre los trapos con un cariño que contrastaba con el ambiente. «Aquí es donde consigo proteger a Daniel y Esmeralda». Luego lo miró seria. «No es lo que quiero, pero es lo que tengo». Camilo respiró profundo, sintiendo un nudo en la garganta. «Eres solo una niña. ¿Cómo logras cargar con todo esto?», murmuró casi sin darse cuenta de que hablaba. «Porque si yo no lo hago, nadie lo hará por ellos». Sonrió, pero su sonrisa era cansada. Cuando terminó de acomodar a los pequeños, Juliana se arrodilló frente a él. Se arrodilló sin miedo, sin dudar, como quien ya sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Puso sus pequeñas manos sobre las piernas inmóviles de Camilo, y sus ojos castaños brillaron con una fuerza desconcertante. «Vamos a empezar», dijo, simple, como quien anuncia lo obvio. Camilo arqueó las cejas, casi riendo. «¿Empezar qué?». «No tienes idea». Ella lo interrumpió con firmeza. «Silencio. Deje que Dios hable». Entonces cerró los ojos y comenzó a orar. Su voz era suave pero firme, cargada de una fe que parecía desbordar de ese pequeño cuerpo. Palabras de súplica y confianza se derramaban por el aire, llenando cada rincón húmedo del callejón. Camilo al principio observaba con escepticismo,
convencido de que aquello no era más que la imaginación de una niña. Pero, a medida que la oración avanzaba, algo extraño empezó a suceder. Un calor inesperado recorrió sus piernas, primero leve, luego intenso. Intentó ignorarlo, diciéndose: «Es psicológico, es solo sugestión». Pero el calor se transformó en hormigueo, y el hormigueo en un pulso vivo. Sus ojos se abrieron de par en par. Contuvo la respiración, mirando a Juliana, que seguía con los ojos cerrados, la voz quebrada por la fe. El corazón de Camilo se aceleró. «No, esto no puede ser real. Me estoy volviendo loco. Esto no existe». El sudor le corría por la frente y sus manos temblaban levemente. Intentó mover los dedos de los pies, como quien quiere confirmar la locura, y juró sentir algo. Un escalofrío recorrió su columna. Cuando Juliana terminó, abrió los ojos lentamente y con serenidad dijo: «Intente levantarse». Camilo abrió los ojos y rió nervioso. «Estás loca, niña. No me levanto desde hace 8 años. Esto es imposible». Pero incluso mientras lo decía, sintió que la voz le vacilaba. Había algo distinto en su cuerpo, algo innegable. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y, tomado por una mezcla de miedo y esperanza, apoyó las manos en la silla. Lentamente, empujó el cuerpo hacia adelante. Para su sorpresa, sus pies tocaron el suelo con firmeza. Sus piernas temblorosas sostuvieron su peso. Estaba de pie. «Dios mío», murmuró, y enseguida las lágrimas brotaron. «Esto es un milagro. Estoy de pie. Estoy de pie». Su voz resonó en el callejón entre sollozos de incredulidad y gratitud. Juliana sonrió con la serenidad de quien ya esperaba ese desenlace. «Dios lo sanó. Yo solo fui el instrumento». Camilo la miró como si viera lo imposible materializado frente a sus ojos. Su mente intentaba negarlo, pero su cuerpo gritaba la verdad. Un llanto convulsivo lo dominó, y por primera vez en muchos años lloraba no de dolor, sino de liberación. Aún tembloroso, secó las lágrimas y dijo con la voz quebrada: «Voy a cumplir mi parte, pero haré mucho más». Inspiró profundo. «Ustedes merecen comodidad, merecen amor. Vengan conmigo. Quiero que se queden en mi casa por unos días hasta que se recuperen». Juliana miró a los bebés, luego a Camilo, y asintió en silencio. Y así, esa noche, el hombre que lo había perdido todo partía con la niña y los 2 pequeños en sus brazos, sin saber que ese paso era solo el inicio de una historia aún más improbable. La mansión de Camilo, antes silenciosa y fría como su propio dueño, parecía respirar diferente esa noche. El portón se abrió y Juliana entró tímida, con los bebés en brazos, los ojos muy abiertos ante el inmenso espacio. Las paredes altas, las lámparas imponentes y los pasillos relucientes la dejaron sin palabras. Camilo observaba cada una de sus reacciones, notando cómo aquel ambiente lujoso contrastaba dolorosamente con el callejón donde ella solía dormir. «Es solo por unos días», pensaba, intentando mantener el corazón blindado, aunque algo en su interior le decía que ese momento sería más grande de lo que parecía. Apenas atravesaron la sala principal, Juliana se detuvo, atónita. «Es demasiado grande». Sus ojos se movían de un rincón a otro, como si tuviera miedo de pisar en el lugar equivocado. «Parece un castillo». Camilo esbozó una sonrisa discreta, contenida. «No es un castillo, es solo una casa, pero por ahora es el lugar de ustedes». Ella lo miró sorprendida. «¿Lo dice en serio?», preguntó abrazando a los bebés como si temiera perderlos ahí mismo. «Sí, ustedes necesitan descansar, necesitan un poco de paz». Los empleados de la casa, acostumbrados a la rutina monótona del patrón, se sorprendieron al verlo regresar acompañado. Rápidamente, se prepararon habitaciones, se tendieron sábanas limpias y se sirvió una comida caliente. Juliana,
Aún desconfiada, caminaba despacio, observando cada detalle, con los ojos llenos de brillo. Los bebés, finalmente alimentados y abrigados, durmieron tranquilos en cunas improvisadas. La niña se acercó a Camilo y en voz baja dijo: «No sé cómo agradecerle. Nunca pensé que alguien pudiera abrir una puerta así para nosotros». Él desvió la mirada, la voz cargada de contención. «No necesitas agradecer, solo aprovecha mientras estén aquí». Durante los días siguientes, algo curioso sucedió. La mansión, antes marcada por pasillos silenciosos, fue invadida por sonidos de vida. El llanto insistente de los bebés, las risitas contenidas de Juliana, pasos apresurados que rompían la monotonía del lugar. Camilo observaba en silencio, muchas veces reflexionando. Este lugar nunca estuvo tan vivo, y no sé si estoy preparado para esto. Sin embargo, su frialdad habitual empezaba a mostrar pequeñas grietas. Por las noches después de la cena, Juliana se sentaba cerca de la chimenea meciendo a Daniel y Esmeralda, mientras Camilo la observaba de lejos. Un día, él se acercó más de lo acostumbrado y dijo: «Juliana, hablas de ellos como si fueran tus hijos». Ella levantó la mirada un poco avergonzada. «Tal vez sea porque sé lo que es no tener a nadie. No quiero que ellos pasen por lo que yo pasé». Camilo sintió un nudo en el corazón y su mente volvió a Ingrid, al parto, a la hija que estaba enterrada. Juliana, de algún modo, traía a la superficie recuerdos que él intentaba sepultar. Pasó una semana y el peso del pasado se mezclaba con la novedad del presente. Camilo decidió que necesitaba actuar. Llamó a Juliana para hablar después de la cena. «Juliana, pensé en algo», carraspeó. «Quiero que tú y los bebés se hagan unos exámenes, solo por seguridad». Ella lo miró sorprendida, pero sin miedo. «¿Cree que estamos enfermos?» «No», sacudió la cabeza. «Solo quiero estar seguro de que están bien». «Es lo mínimo que puedo hacer mientras estén conmigo». Juliana respiró hondo y asintió. «Está bien, confío en usted». El médico llegó a la mañana siguiente, trayendo consigo un maletín de cuero y un aire profesional que contrastaba con el ambiente acogedor que Juliana y los bebés ya habían impreso en la mansión. Camilo lo recibió en la sala principal, intentando disimular la ansiedad. «Es solo una formalidad», se repetía a sí mismo, pero en el fondo había algo más profundo. Quería sentir que estaba cuidando de ellos, aunque dijera que era solo por unos días. Juliana, nerviosa pero sonriente, cargaba a Daniel y Esmeralda en brazos, los dos envueltos en mantas suaves que sustituían los harapos de antes. Sus ojos brillaban, a veces de curiosidad, a veces de miedo, como si aquel examen fuera más que una simple consulta. El médico, un hombre de mediana edad de confianza de Camilo, comenzó por los bebés. Examinó a cada uno con calma, midió la temperatura, escuchó los latidos, evaluó reflejos. «Están bien», afirmó después de unos minutos. «Son fuertes, a pesar de las circunstancias en que fueron encontrados». Juliana suspiró aliviada. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Camilo, que observaba con los brazos cruzados, sintió un peso salir de sus hombros. «Al menos ellos están sanos», pensó, con un alivio que no quería admitir en voz alta. Después llegó el turno de Juliana. Ella se sentó en la silla frente al médico, acomodándose el cabello oscuro detrás de las orejas, intentando parecer valiente. El médico comenzó la evaluación básica: ojos, respiración, corazón, piel. «Eres una niña resistente», comentó mientras hacía anotaciones rápidas. «Y parece que has crecido bien, a pesar de todo». Juliana sonrió tímidamente, encogiéndose de hombros. «Trato de ser fuerte», murmuró mirando de reojo a Camilo como si esa frase también fuera para él. Cuando el médico sugirió tomar una muestra de sangre, Juliana extendió el brazo sin dudar. Subió la manga de la blusa, dejando al descubierto el antebrazo. Fue en ese instante que el tiempo pareció detenerse para Camilo.
Sus ojos se fijaron en su piel y la respiración se le cortó. Allí, marcada en la carne, había una pequeña mancha de nacimiento, idéntica a la que él mismo llevaba en su brazo desde que nació. Por un momento, no escuchó nada más, ni la voz del médico, ni el leve quejido de los bebés. Solo aquel símbolo grabado en el cuerpo de la niña. El corazón de Camilo se aceleró y retrocedió instintivamente en la silla como si hubiera recibido un golpe. No, eso no es posible. No puede ser, repetía en silencio. Intentó disimular, respirando hondo y cruzando los brazos de nuevo, pero sus ojos no lograban desprenderse de aquella marca. El médico no percibió el torbellino, simplemente siguió con el examen. Tomó la muestra de sangre y guardó el material en el maletín. Todo está en orden, Camilo. Sonrió. En cuanto tenga los resultados, le aviso. Y, tras algunas palabras de despedida, se marchó, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Tan pronto como la puerta se cerró, Camilo no soportó más. Se acercó a Juliana, el rostro cargado de tensión. «Juliana», comenzó, pero la voz le falló. «Esa marca en tu brazo, ¿desde cuándo la tienes?» Ella levantó la mirada, confundida. «Siempre, desde que tengo memoria». Luego mordió su labio, intentando adivinar el motivo de la pregunta. «¿Por qué? Usted parece asustado». Camilo, con las manos temblorosas, tiró discretamente de la manga de su camisa y reveló la marca idéntica. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas y la voz le salió baja, casi un susurro. «Porque yo también la tengo». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Juliana abrió los ojos de par en par, llevó la mano a su marca y luego volvió a mirar a Camilo. «¿Qué significa esto?», preguntó con la voz entrecortada. Él tragó saliva, incapaz de responder. Solo la observaba, como si en cada rasgo de su rostro surgiera un pedazo de Ingrid en la memoria. Los ojos, la manera firme de hablar, la fuerza improbable en una niña que cargaba el mundo sobre los hombros, todo le recordaba a la mujer que amó y perdió. «Dios mío», murmuró, más para sí mismo que para ella. Es como si estuviera viendo a Ingrid cuando era joven. Juliana respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «No sé lo que todo esto quiere decir, pero siento que es importante». Sus ojos brillaban, fijos en él. Tal vez sea el inicio de una respuesta. Camilo, tomado por una mezcla de miedo y esperanza, se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el rostro. ¿Y si estoy frente a algo que ni siquiera puedo imaginar? ¿Y si el destino me está devolviendo lo que me fue arrebatado?, pensaba, sintiendo el corazón acelerarse. Juliana permaneció ahí, mirándolo sin entenderlo del todo, pero sintiendo que aquel hallazgo era solo el primero de muchas revelaciones que estaban a punto de salir a la luz. Los días que siguieron fueron de un silencio inquieto. Camilo no lograba sacar de su mente la escena de la marca de nacimiento. Por las noches caminaba por la casa apoyado en su bastón, ahora símbolo de su inesperada recuperación, pero el pensamiento siempre volvía al mismo punto. ¿Y si ella es mi hija? El corazón, que durante 8 años había vivido congelado, ahora latía como si intentara romper las rejas que él mismo había construido. Juliana, por su parte, sentía el peso de aquella revelación sin entenderla del todo. Miraba a Camilo con una mezcla de respeto, esperanza y miedo, como si una verdad oculta estuviera a punto de salir a la luz y pudiera cambiarlo todo. Fue en una de esas noches que Camilo tomó la decisión. Se acercó a Juliana, que estaba sentada junto a la chimenea, meciendo a Daniel y Esmeralda, y habló con la voz quebrada. «Necesito estar seguro». Ella lo miró confundida. «¿Seguro de qué?». Él respiró hondo. «De lo que vi en tu brazo, de lo que no consigo sacar de mi cabeza. Quiero que nos hagamos una prueba de ADN». Juliana lo miró en silencio, sorprendida, hasta que murmuró: «¿Una prueba?
¿Para saber si usted es mi padre? La palabra padre flotó en el aire como un susurro sagrado, estremeciendo a Camilo por dentro. Él asintió, sin tener el valor de decir más. Los días de espera fueron un tormento. Cada hora parecía arrastrarse como un peso insoportable. Camilo, que siempre había tenido respuestas rápidas para todo en su vida, ahora se veía consumido por la incertidumbre. ¿Y si es verdad? ¿Y si tuve una hija y la perdí por una mentira? ¿Y si el destino me trajo de vuelta lo que me fue arrebatado? Por las noches no podía dormir. Caminaba por los pasillos, revivía recuerdos del parto, la mirada desesperada de Ingrid, las palabras frías del médico anunciando la muerte del bebé. Juliana tampoco encontraba paz. Se miraba al espejo y se preguntaba, ¿y si finalmente tengo una familia? ¿Y si este hombre es realmente mi padre? Finalmente llegó el día. El sobre reposaba sobre el escritorio de Camilo, pesado como si llevara dentro no solo un resultado, sino toda una vida. Llamó a Juliana, que llegó con pasos vacilantes, las manos temblorosas. «Aquí está», dijo, tocando el sobre sin atreverse a abrirlo. Juliana tragó saliva. «Yo no sé si quiero saber. Tengo miedo de lo que pueda estar escrito». Camilo apretó los ojos intentando contener las lágrimas. «Yo también tengo miedo. Pero lo necesitamos. Si la vida nos está dando una respuesta, no podemos darle la espalda». Con manos temblorosas, rasgó el sello. El silencio en la sala era tan denso que hasta el tic-tac del reloj sonaba ensordecedor. Sus ojos recorrieron las líneas del documento y de pronto se detuvieron, fijos, vidriosos. Un sollozo escapó de su garganta. Juliana se acercó, angustiada. «¿Qué dice? Diga algo». Él levantó la mirada hacia ella, incapaz de contener las lágrimas, y dejó caer la frase que lo cambiaría todo. «Es positivo, Juliana. Yo soy tu padre». Las palabras golpearon a la niña como un rayo. Se llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas, y enseguida un llanto contenido escapó de sus labios. Entonces, «Ya no estoy sola», murmuró entre sollozos. Camilo la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. «Creí que te había perdido para siempre», dijo, llorando como un hombre que por fin derribaba años de dolor acumulado. «Todos estos años pensando que estabas muerta, y estuviste viva, pasando por todo eso sola». Juliana apoyó el rostro en su pecho, sintiendo el calor de un abrazo que nunca había conocido. «Siempre soñé con tener un padre, pero nunca imaginé que existía de verdad». Su voz era frágil, pero llena de esperanza. Camilo acarició su cabello, con lágrimas corriendo libremente. «No soñaste en vano. Siempre fuiste mía». Siempre. Los bebés, como si percibieran la fuerza de aquel momento, empezaron a llorar bajito, llenando el silencio con sonidos de vida, de continuidad. La sala, antes fría y solitaria, ahora parecía vibrar con la revelación. Camilo, todavía preso de la incredulidad, murmuraba: «No entiendo cómo fue posible. No entiendo cómo la vida pudo arrebatarme a ti». Y Juliana, incluso entre lágrimas, sonrió. «No importa cómo pasó. Importa que ahora nos encontramos». Por primera vez, ambos se permitieron creer que algo perdido había sido restaurado y que el vacío de 8 años comenzaba, al fin, a llenarse. Camilo despertó aquella mañana diferente. El peso de la prueba, la confirmación de que Juliana era su hija, llenaba su pecho de una alegría que apenas cabía dentro de él. Pasaba la mano por su cabello, el corazón latiendo acelerado, y pensaba: «Necesito contárselo a Ingrid. Ella tiene que saber que nuestra hija está viva». Por primera vez en muchos años, había en su mirada una chispa de esperanza. En el fondo, una parte de él incluso se atrevía a soñar. Si la noticia traía lágrimas de alegría a su exesposa, tal vez podrían recomenzar de alguna manera. Juliana, por su parte, también estaba radiante.
La idea de finalmente conocer a su madre hacía que sus manos sudaran de ansiedad, pero en su corazón había un deseo sincero. Tal vez me abrace, tal vez me quiera. El viaje hasta la casa de Ingrid estuvo lleno de conversaciones cargadas de expectativa. Camilo, con la voz emocionada, le dijo a su hija: «Esperé tantos años para decir esto. Imagina la cara de tu madre cuando sepa que estás viva. Se va a alegrar, Juliana. Muy feliz». La niña sonrió tímida, abrazando a Daniel y Esmeralda. «¿Cree que le voy a gustar?». Camilo puso la mano sobre su hombro y respondió con firmeza: «¿Cómo no te va a gustar? Eres nuestra hija». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella se va a sentir orgullosa de ti, estoy seguro». Cuando la puerta se abrió, Ingrid apareció, tan elegante como siempre, pero marcada por el tiempo. Camilo apenas pudo contener el entusiasmo. «Ingrid», exclamó con los ojos brillantes. «No lo vas a creer, nuestra hija está viva». Empujó a Juliana hacia adelante, la voz quebrada por la emoción. «Ella es Juliana, nuestra hija». Su corazón desbordaba de alegría, esperando que Ingrid se derrumbara en lágrimas y abrazos. Juliana, con los ojos vidriosos, dio un paso vacilante, mirando fijamente el rostro de la mujer. «Mamá», pensó, sintiendo el pecho acelerarse, pero en lugar del llanto esperado, lo que vino fue un silencio gélido. Ingrid observó a la niña de arriba abajo, el rostro inexpresivo, demasiado neutro para una revelación de esa magnitud. No había sorpresa en sus ojos, no había desesperación, solo una serenidad imposible de ignorar. Camilo se detuvo, confundido. La alegría se enredó en su pecho. «Ingrid, no pareces sorprendida», murmuró con la voz vacilante. Juliana, que esperaba un abrazo, sintió el corazón apretarse. «Mamá», dijo en voz baja, «esperé tanto por este momento. Y usted no dice nada». La ausencia de emoción en su madre dolió más que cualquier palabra. Camilo sintió el estómago revolverse. «Espera, ¿tú ya sabías?», dijo, la voz endureciéndose. Su mirada chispeaba, buscando una respuesta. Juliana también lo percibió. El silencio de Ingrid decía más que cualquier confesión. Era imposible no notarlo. Y entonces vino la explosión. Camilo avanzó, el pecho ardiendo. «¿Tú sabías que ella estaba viva todo este tiempo?». «Ingrid», responde, «¿cómo pudiste hacerme creer que nuestra hija había muerto?». Su voz retumbó como un trueno dentro de la sala. Juliana retrocedió un paso, con lágrimas rodando. «Esperé tanto. Pensé que por fin tendría una madre», dijo sollozando. «Pero ahora veo que usted lo sabía todo». Acorralada por la mirada de ambos, Ingrid finalmente cedió. Yo soborné al hospital», confesó con la voz quebrada. «Hice que dijeran que la niña había nacido muerta, y luego la abandoné en un albergue. No quería la carga de criar una hija. Creí que era lo correcto para mí, pero no pensé que el matrimonio se destruiría». Camilo casi se desplomó. «Destruiste nuestra vida, Ingrid», gritó, con lágrimas cayendo sin control. «Me robaste a mi hija. Condenaste a esta niña a crecer sola». Sus palabras estaban llenas de dolor, no solo de rabia. Juliana, en llanto, respiró hondo, secando las lágrimas con el dorso de la mano. Se acercó a Ingrid y en su voz había pureza y fuerza. «No sé por qué hiciste eso. No sé si algún día lo entenderé, pero no quiero cargar odio en mi corazón». Tragó saliva con la voz temblorosa. «Te perdono, mamá. Te perdono porque sé lo que es vivir sin amor. Sé lo que es sentirse olvidada. Y no le deseo eso ni siquiera a usted». Las lágrimas corrían, pero sus ojos brillaban con inocencia. «Solo que no puedo tenerte cerca de mí. Necesito aprender a vivir sin ti». Ingrid abrió los ojos de par en par, atónita ante la pureza del perdón de la hija que había abandonado. Camilo, conmovido, tomó la mano de Juliana y completó: «Ella es mejor que los dos juntos, Ingrid, mucho mejor. Pero tú
Vas a cargar sola con el peso de tu decisión. Y sin mirar atrás, padre e hija salieron juntos. Afuera, Juliana apretó la mano de su padre y murmuró: «Dije que perdonaba, pero eso no significa que no duela». Camilo la abrazó con fuerza, el corazón desgarrado y al mismo tiempo orgulloso. «Tienes un corazón puro, hija mía, puro como yo nunca lo tuve». Mientras caminaban lejos de la casa, ambos sabían que, a pesar del dolor, estaban libres. Los días después del enfrentamiento con Ingrid fueron intensos, pero también liberadores. Camilo y Juliana regresaron a la mansión con los ojos llorosos, pero con la sensación de haber cerrado una herida antigua. El dolor seguía ahí, aún palpitando, pero el descubrimiento de la verdad los había acercado de una manera indestructible. Esa noche, sentados juntos en la sala iluminada por la chimenea, Juliana apoyó la cabeza en el hombro de su padre y dijo en voz baja: «¿Sabes, papá? Aún después de todo, no me arrepiento de haber perdonado». Camilo la miró con ternura, acariciándole el cabello. «Eres más fuerte de lo que imaginas. Tu bondad es lo que nos salvó». Con el paso de los días, la relación entre ellos se profundizaba. La casa, que antes era un espacio vacío, ahora se transformaba en un hogar. Daniel y Esmeralda jugaban en la alfombra de la sala, llenando el ambiente de vida. Juliana, siempre atenta, los cuidaba con esmero, y Camilo, conmovido, observaba cada gesto suyo. Una noche, durante la cena, Juliana suspiró y dijo: «Ellos no son mis hermanos de sangre, pero siento como si lo fueran. Siento que debo protegerlos». Camilo dejó los cubiertos y tomó su mano con firmeza. «Ellos tampoco son mis hijos de sangre, pero ya son mis hijos de corazón». El tiempo trajo consigo una decisión inevitable. Camilo, que durante años había evitado cualquier responsabilidad, ahora quería asumir una de las más grandes. «Juliana», dijo en una tarde serena, «quiero adoptar oficialmente a Daniel y Esmeralda. Quiero que tengan mi apellido, nuestro hogar, nuestra protección». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Papá, eso sería un sueño. Nunca más estarían solos». El silencio que siguió fue roto solo por el llanto de gratitud de la niña, que sentía nacer ahí una nueva familia. El proceso de adopción no fue fácil. Fueron meses de idas y vueltas a notarías, entrevistas con trabajadoras sociales, reportes médicos y burocracias interminables. Pero ante cada obstáculo, Juliana permanecía firme. «No vamos a rendirnos, papá. Ellos lo merecen», decía, siempre con esa convicción que parecía mover montañas. Camilo, orgulloso, sonreía ante la valentía de su hija. «Tú eres el corazón de esta familia, Juliana. Sin ti, nada de esto existiría». Y ella respondía con brillo en los ojos: «Sin ti, yo aún estaría sola». Nos completamos. Mientras pasaban los meses, los lazos entre ellos se fortalecían. Camilo se convertía no solo en padre, sino también en abuelo, consejero, refugio seguro. Las noches solitarias dieron lugar a cenas llenas de conversaciones, risas y pequeñas peleas infantiles que terminaban en abrazos. La mansión, antes fría, ahora rebosaba de calor humano. Juliana, al ver a su padre jugar con los bebés, pensaba para sí: «Este es el hogar que siempre soñé, pero que nunca imaginé tener». Finalmente llegó el día. En el tribunal, frente al juez, Camilo sostenía a Juliana de la mano, mientras Daniel y Esmeralda, aún pequeños, jugaban con muñecos de trapo. El juez leyó la sentencia con solemnidad. La adopción queda oficializada. El corazón de Camilo casi explotó de emoción. Juliana no pudo contener las lágrimas. «Ahora somos una familia completa», susurró, abrazando a los bebés. Camilo, embargado por una felicidad que hacía mucho no conocía, dijo con la voz quebrada: «Nada ni nadie podrá separarnos otra vez». A la salida del tribunal, el sol los envolvió en una luz dorada.
Camilo alzó a Juliana en brazos como si aún fuera la niña que había encontrado en la plaza, y ella rió entre lágrimas. «Nunca pensé que tendría esto», dijo con la voz entrecortada. «Una casa, un padre, y ahora 2 hermanos». Camilo la besó en la frente. «Y yo nunca pensé que te tendría de vuelta, hija, pero el amor nos eligió, y ahora nosotros elegimos quedarnos juntos». 10 años habían pasado desde el día en que el juez dio el martillazo y oficializó la adopción. El tiempo, que antes parecía enemigo de Camilo, ahora se había transformado en aliado. Los pasillos de la mansión, antes marcados por ecos de silencio, fueron llenados a lo largo de la década por carcajadas, pasos apresurados, voces infantiles e historias contadas junto a la chimenea. El cambio era visible en todo. En las paredes ahora decoradas con fotografías de la familia, en los juguetes esparcidos por el suelo, en el jardín siempre vivo con los juegos de Daniel y Esmeralda. La casa, antes fría, respiraba calor humano. Y Camilo, ahora con el cabello canoso y una mirada más serena, llevaba en sus ojos no solo las marcas del tiempo, sino también un brillo de paz que por mucho tiempo creyó imposible. Juliana, que un día se había acercado a él como una niña delgada y valiente, ahora era una joven de 18 años. Mantenía la misma mirada firme, pero templada por la madurez y la fe que nunca la había abandonado. Su semblante era dulce y resuelto, reflejando tanto la dureza de los dolores superados como la esperanza de quien había aprendido a transformar heridas en fuerza. Muchas veces, al observar a su hija, Camilo veía una mezcla de Ingrid y de él mismo, pero sobre todo veía a alguien que había elegido ser luz en medio de las sombras. Daniel y Esmeralda, ahora de 10 años, eran niños llenos de energía y ternura. Corriendo por el jardín, compitiendo para ver quién llegaba primero al viejo árbol, o riendo fuerte con historias inventadas, mostraban que habían crecido en un hogar regado de amor. Tenían disciplina, pero también libertad para hacer lo que quisieran. Juliana los acompañaba de cerca, casi como una segunda madre, y muchas veces Camilo sonreía en silencio al notar cómo ella, aún tan joven, había heredado naturalmente el don de cuidar. Aquella tarde dorada, la familia se reunió en la terraza de la mansión. El sol, descendiendo lentamente en el horizonte, pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados. Juliana traía una bandeja con tazas de té. Daniel y Esmeralda corrían hacia los brazos del padre adoptivo, que los recibía con un abrazo largo. Sus risas llenaban cada rincón como música. Juliana se sentó al lado de Camilo, y por un instante todos permanecieron en silencio, solo observando el espectáculo de la naturaleza frente a ellos. El corazón de Camilo parecía expandirse, rebosando gratitud. «A veces», empezó él con la voz entrecortada, rompiendo el silencio, «a veces la vida necesita quebrarnos por completo para después reconstruirnos de la manera correcta». Las palabras salieron lentas, llenas de emoción, como una confesión guardada por años. Juliana le apretó la mano con fuerza. «Y cuando creemos que ya no hay salida, Dios manda personas, ángeles, para mostrarnos que todavía hay esperanza». Miró a Daniel y Esmeralda, que sonreían inocentes, y añadió: «Eso fue lo que quise decir el día que lo encontré. Lo imposible sucede cuando creemos». Camilo la miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú me salvaste, hija. Me devolviste no solo las piernas, sino el corazón». El hombre que un día vivió aprisionado en frialdad y dolor, ahora hablaba con la voz de alguien transformado por el amor. Daniel, curioso, interrumpió: «Pero papá, ¿no habías dicho que los milagros no existían?». Camilo rió entre lágrimas, abrazando a los 2 pequeños. «Así es, hijo. Lo dije, y estaba equivocado. Los milagros existen, y yo estoy viviendo uno todos los días con ustedes». Era el final de un camino marcado por tragedias, reencuentros y revelaciones, pero también el inicio de una vida plena. Un testimonio de que, aun cuando todo parece perdido, siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo.
Camilo, Juliana, Daniel y Esmeralda eran la prueba viva de que lo imposible no solo sucede, sino que también transforma para siempre a quienes tienen el valor de creer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.